Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Este es el semáforo que hicimos en el anterior vídeo. No es automático, no es inteligente ni era programable, pero funcionaba bien y eso ya era un éxito. Y este es el semáforo que vamos a hacer hoy. Ahí en la esquina superior derecha vemos el resultado final, pero todo comenzó con este trocito de plástico que tenemos que hacer unos agujeritos para meter los alambres o los terminales de los diodos LED, ya que como todo semáforo que se precie tiene que tener un rojo, un amarillo y un verde. Abro mi cajita de LEDs y mi cajita resistencias, 220 ohmios para cada uno de los diodos LED para limitarlo, ya que este circuito va a ser alimentado con una pila o batería de 9 voltios y si no se quemarían. Bueno, vamos a cortar las patitas de las resistencias para poder comenzar la soldadura. Siempre digo, buen estaño, buen soldador. Ese es el éxito de todo electrónico que se precie. Quitamos el sobrante de las patitas de las resistencias y fijamos todo con silicona caliente para evitar que se nos mueva, ya que los diodos LED, las lucecitas del semáforo, tienen que estar bien centrados, o sea, que apunten hacia adelante. Estos son latas de refresco de Coca-Cola que he tenido que lijar para quitarles la pintura. No es un proceso complicado, pero me he tenido que ayudar de un taladro para poder hacerlo con más facilidad. De todos modos, a mano se puede hacer igualmente, pero aconsejo que lo hagamos con la lata llena, porque si no se nos bollará. Y lo que acabamos de hacer es el soporte para la lata de refresco, que si no lo sabéis ya os lo digo yo, es el cerebro del semáforo, lo que va a indicar la acción que hace. Por ejemplo, encender la luz roja, la verde, la amarilla, parpadear, lo que sea. Gracias a que la lata va a ser intercambiable de una manera súper fácil, vamos a poder programar para que haga distintas funciones de forma automática. Y esto será gracias a un motorcito que tenemos que poner para que gire la lata. Este motor es de 24 voltios, es bastante potente, pero serviría uno más pequeño. De hecho, he cometido un error, ya que con 9 voltios esto gira demasiado deprisa y no, hay que bajar las revoluciones. Para eso hay dos formas: el bajar las revoluciones al propio motor o hacerlo mediante un mecanismo de engranajes o poleas. Pero como yo, tengo un motor con reductor, es mucho más fácil. Esto se puede comprar en internet, AliExpress o donde sea. La cuestión es que con esto voy a solucionar el problema de las revoluciones por minuto. Ahora va a ir mucho más lento. De todos modos, si hay que hacer algún ajuste, se ajustaría. Como el motor que he puesto es de 3 voltios y la batería es de 9, pongo otra resistencia de 220 ohmios para limitar el voltaje y que no se me queme el bobinado del motor. Y ahora sí, ahora va lentito, que es como tiene que ir. Ahora vamos a colocar los componentes electrónicos. Tenemos el motor, la batería y el interruptor que accionará todo el mecanismo del semáforo. Vamos a cortar una lata que también he tenido que lijar. Tenemos que lijar una para el programa y otra para los contactos, y luego todas las que queramos para distintos programas que queramos realizar. En este caso hemos cortado una de ellas y hemos sacado 4 tiras que haremos unos agujeritos porque las intenté estañar, pero el estaño no agarraba en el aluminio y por eso he tenido que fijarlas así como anudando, simplemente por contacto o presión del propio cobre del cable con el aluminio de la lata. Pero esto no va a tener movimiento, así que su función va a ser correcta. Comenzamos el conexionado. Batería, ahí me he equivocado un poco con los colores, perdonadme, pero no os preocupéis. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que veáis el circuito eléctrico del montaje y lo podáis replicar vosotros si queréis. Simplemente es echar cables uno tras otro siguiendo el esquema eléctrico. Ahí lo veis, la hojita de papeles de la izquierda es el esquema que estoy siguiendo, porque equivocarse en un cable es sinónimo de errar y que no funcione. Ahí he hecho la prueba, funciona correctamente, al menos la iluminación, y ahora tenemos que echar los cables al motor. Antes veremos o verificamos que las láminas que asignan el encendido y el apagado de cada bombilla o diodo LED funcionan correctamente. Así que ahora sí, recordemos que teníamos resistencia limitadora para el motor, 220 ohmios, así que cablecito a un polo
o un extremo de la resistencia y el otro al motor. Y con este último cable ya estaría terminado el conexionado eléctrico. Así que vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver que todo funciona correctamente. Hay que ajustar, o al menos eso me ha pasado a mí, las láminas o los contactos que hace encender y apagar cada diodo LED. Esto simplemente se hace mejorando la presión y ya está. Así que ahora vamos a hacer el programa. Esto es para que más o menos lo entendáis. Hay que poner cinta aislante cuando se apaga y dejarlo sin cinta aislante cuando queremos que se encienda. Y ya está, o sea, no tiene más secreto, simplemente es eso, cinta aislante tapado y sin cinta aislante se enciende. Vamos a probar qué tal funciona. He hecho o replicado el funcionamiento normal de un semáforo, o sea, sería el verde, bueno, rojo, se pasa al verde, luego ámbar, parpadea y rojo. Lo he acelerado para que veáis el funcionamiento un poquito más rápido, porque tarda como medio minuto en hacer todo el giro de la lata de refresco. Voy a quitar los parpadeos porque no me han gustado y ahora es todo iluminación continua. Así que un tremendo éxito. Así que dejadme un gran like, que creo que me lo merezco. Vamos a cambiar el programa del semáforo para ver otra secuencia de luces. Esta no tiene que ver nada con la típica de semáforo, pero para que veáis que podemos programarlo como realmente nos dé la gana. Y esta es la gracia de este proyecto, que con el sistema de la lata programable podemos hacer un ascensor, un semáforo, una vagoneta, lo que queramos. Si os ha gustado el vídeo, dejadme ese gran like y nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.